Hola mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio. Ya estamos aquí listos para escuchar algo tremendo, un testimonio muy interesante. Te voy a pedir que te pongas cómodo porque estoy seguro que el Señor y la Virgen María te van a hablar a través de este testimonio. Bueno, hoy tenemos un testimonio que nos llega desde México y ya tengo aquí conectada por vía videollamada a mi hermanita Paola. La voy a traer aquí. ¿Cómo está, hermanita Paola? Pues muy bendecida, muy agradecida contigo, hermanito, con toda tu audiencia, porque pues me van a permitir compartir y dar testimonio de a quien más adoramos, que es nuestro Señor Jesucristo, y de todas las maravillas que obra en nuestras vidas, ¿no? Amén, hermana. Y pues es un honor tenerla con nosotros. Le agradezco que esté aquí en el canal de testimonio. Y antes de empezar con su testimonio, quisiera preguntarle, ¿cuál es su nombre completo? ¿De dónde es originaria? ¿Y cuántos hermanos tiene? Perfecto. Mi nombre completo es María Esther Paola Zazueta Montiel, la mitad del calendario. Mi mamá se inspiró allí. Antes de la Vega, ustedes van a conocer por qué antes de la Vega, después Azueta. Y tengo dos hermanos, para la gloria del Señor. Medios hermanos tengo muchos más, no los conozco a todos, ni sé de todos, pero sí sé que tengo bastantes medios hermanos. Y pues soy del Estado de México, aquí de México. Bien, hermanita Paola, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de usted. Cuéntenos un poquito de su pasado. ¿Quién era Paola antes de conocer al Señor y cómo es que el Señor se ha venido manifestando en su vida? ¿Cómo es que tuvo ese encuentro con el Señor? Adelante, escuchamos su testimonio. Gracias, hermanito. Bueno, pues muchas gracias antes que nada. Todo esto que sea para honra y mayor gloria al Señor. Pues fíjate, hermanito, que yo no tuve esa dicha que a lo mejor la mayoría de los hermanos que nos están viendo en estos momentos han tenido de nacer en el seno de una familia católica practicante, ¿no? Mi familia era todo lo contrario. Mi papá, pues en el tiempo en el que yo nací, era un locutor y conductor de televisión y de radio muy importante acá en México. Em, pero él nunca quiso, o sea, aunque sí se casó con mi mamá, pero tenían problemas fuertes. Entonces, cuando yo nazco, soy la primera hija, él ni siquiera estuvo presente en el nacimiento, ni siquiera preparó frazadas o lo que, todo lo que con lo que se prepara un papá para recibir a su hija, ¿no? Él jamás estuvo presente en mi vida. Yo rezo mucho por él, por su conversión, por su salvación, claro está. Y por el otro lado, mi mamá era una artista también famosa de los 70 acá en México, tenía un trío, pues, que le iba bastante bien. Entonces, su mundo era estar de giras, pues, que con Vicente Fernández, con Juan Gabriel, con Angélica María, con todos los artistas como que de esa época que eran famosos, y pues, la mayor parte del tiempo en Estados Unidos, México. Y pues, obviamente, en el mundo del espectáculo, hermanito, hay muchas lucecitas de colores, mucho glamour, mucha alfombra roja, pero es bien complicado encontrar al Señor ahí, porque es todo lo opuesto. Es completamente un mundo de vanidades, un mundo de una carrera de egos, ¿no? Y pues, Dios ahí no está, ahí está, pues, el enemigo, básicamente, ¿no? Como mi familia era rota, pues, realmente con la que yo crecí fue con mi abuelita, la mamá de mi mamá, que mi abuelita era un corazón de oro, enorme, enorme, maestra de escuela, de una escuelita de gobierno, ahí, precisamente por la villa, por Indios Verdes, por estos rumbos. Pero ella tenía un problema muy grave. Ella tenía una ignorancia espiritual espantosa y una confusión tremenda con lo que era la religión. Entonces, no tuvo ninguna formación y ella desde muy pequeñita, pues, se dio cuenta que sabía leer que la mano, que las cartas y hacer limpias, espiritismo y todas estas cosas que al Señor tanto le desagradan, porque, pues, obviamente abren puertas gigantes para que actúe ahí el enemigo y el enemigo entre a destruir las familias enteras, ¿no? Entonces, pero, pues, mi abuelita obviamente no sabía esto, ella no lo hacía, ni siquiera cobraba. Ella pensaba que era como su modo de ayudar a tantas personas que acudían a ella, pues, con un montón de sufrimientos, de angustias, de necesidades, de enfermedades. Entonces, pues, en las tardes ella recibía a todas estas personas
Y yo siendo bebé, pues este era mi mundo, o sea, un mundo sin papá. Únicamente yo veía a mi mamá dormir en las noches se iba a trabajar, porque el mundo del espectáculo es nocturno. Entonces, en las mañanas yo la veía dormir, y mi abuelita se iba a trabajar, regresaba en las tardes mi abuelita y empezaba a atender a las personas. Y yo desde muy bebé me di cuenta, pues, de esta situación, que había un mundo lleno de angustias, un mundo lleno de dolor, un mundo lleno de personas que no encontraban el camino. Yo en ese momento, pues, no meditaba que no era el camino, solamente las veía sufrir. Y pues así, yo jamás me escuché hablar del Señor, de Jesús, de María, de nadie. Mi mundo era únicamente, pues, hablaban de que la rama de pirul, que la anafre, que la limpia, que las cartas, ¿no? Entonces, así crecí yo y muy solitaria, porque como no había quien me cuidara durante las mañanas, además yo no era una niña muy común, no me gustaba jugar con que las muñecas y los juguetitos de bebés. Mi máxima ilusión, hermanito, para mí era algún día poder sacar palabras de una cosa que los adultos le llamaban libros. Entonces, yo veía unas cosotas así para, mi tamañito, siendo una bebé, pues eran cosas muy grandes y yo sabía que de ahí sacaban palabras los adultos y yo decía: "Ay, yo quiero sacar devorarme todas esas palabras", ¿no? Ahora, gloria a Dios, las palabras que me devoro son las del mejor libro que podemos tener y con el que podemos conocer a nuestro Señor, ¿no? Que es la santa palabra, la Biblia. Y y pues yo sabía que habían como unos simbolitos que después supe que le llamaban letras y que se asociaban con los sonidos. Entonces, ya me sabía como 2 o 3 sonidos de las letras, y entonces todo mi tiempo se me iba en estar en la biblioteca de mi abuelita, que quedaba en el segundo piso de su casa, ahí vivía yo con mi mamá, y entonces me sentaba en el piso, en una alfombra, me recargaba en el escritorio de mi abuelita, me ponía el libro entre las piernitas y toda la mañana se me iba a tratar de ver qué decía ese libro, el título por lo menos, ¿no? Y una buena mañana, hermanito, em, esa habitación que yo recuerdo que era un día muy soleado, un día muy bonito con mucho sol, eh, y esa habitación se llenó de una luz muchisisísimo más fuerte, más densa, em, muy, muy bonita, era una luz muy fuerte, pero que a la vez no lastimaba la mirada. Y entonces yo empecé a voltear a todos lados extrañada porque yo decía: "¿De dónde salió esa luz tan repentinamente?", ¿no? Cuando volteo mi mirada hacia atrás, yo veo que ya no está el escritorio y en su lugar lo que hay es una silla mecedora, que yo es la primera vez que veía una silla mecedora y a mí me divirtió mucho, se me hizo muy bonito porque era una silla que yo le decía a mi mamá, se hacía para adelante y se hacía para atrás, ¿no? Este, y pues me pareció bonito eso de la silla mecedora y yo veo que en esa silla está sentado un hombre que viene con una túnica blanca y con una especie como de abrigo capa rojo. Y de ese hombre emanaba toda esa luz. Fue lo más hermoso que yo he visto, y yo quedé justo a los pies de ese hombre, hermanito. Entonces, yo en ese momento era como sentirme en otro lugar. Para mí se me perdió absolutamente todo lo demás. En ese momento nada más éramos ese hombre y yo. Y yo fui subiendo mi mirada lentamente, recorriéndolo desde el piso hasta arriba, todo su santo cuerpo. Me percaté que estaba leyendo un libro también. Cuando llego a sus brazos, él baja los brazos y el libro y clava su mirada en mí. Y para mí, hermanos, ha sido el momento más hermoso de toda mi existencia, porque me sentía amada, me sentía protegida, me sentía con una paz, con un gozo, con una felicidad y una serie de cosas que no se pueden describir, no alcanzan las palabras, pero yo sentía que el corazón me estallaba de la felicidad y del gozo. Y cuando él clava su mirada en mí, yo con la inocencia de una bebé le pregunto, le digo: ¿Y tú quién eres? Y él me contesta: "Soy Jesús". La primera vez que yo escuché hablar de Jesús fue de su propia boca, porque a mí jamás nadie me había hablado de él. Toda la gente que acudía con mi abuelita y con la que yo podía
platicar, pues tampoco sabían de la existencia de un Dios verdadero, ¿no? Porque si no, pues no estarían extraviados en otros caminos que son completamente opuestos al Señor. Entonces yo le contesté a Jesús, yo recuerdo que solamente pensé, dije, qué nombre tan bonito, es el nombre más bonito que he escuchado en mi vida, pero no se lo dije, nada más le dije, oye, ¿y qué haces aquí? ¿No? Y él me contestó sonriendo, me dijo, te vengo a acompañar porque no es bueno que estés sola. Y estas palabras, hermanitos, se me quedaron muy clavadas porque yo en ese momento, aunque el Señor fue todo lo que dijo, pero yo sentí en el corazón que esas palabras no eran únicamente para mí, sino que las estaba hablando para todo el mundo. En ese momento yo dije, esto lo tiene que saber toda esta gente que viene todos los días a ver a mi abuelita desesperada por una esperanza, por una salida, por una solución a sus problemas. Yo entendí que Jesús es Dios mismo, que siempre está con nosotros cuando nos portamos bien, cuando nos portamos mal, cuando caemos en una tentación, cuando estamos en medio de un dolor sumamente fuerte, en medio de una angustia sumamente fuerte, en medio de una injusticia sumamente fuerte. Allí está Jesús esperándonos de brazos abiertos a que nosotros le entreguemos en sus manos santas eso que estamos viviendo y que le permitamos actuar en nuestras vidas, ¿no? Es lo que yo entendí en ese momento. Y entonces yo le dije: "Jesús, yo siento tanto gozo aquí en mi corazón, que siento que me va a estallar de emoción, de alegría, de felicidad, de paz, de amor, de gozo, y yo quiero que todo el mundo sienta lo mismo que yo. ¿Será que le puedo contar a ti a todos de ti?". O sea, fue mi mi forma de decirle: "Puedo dar testimonio", ¿no? Obviamente, jamás había escuchado yo la palabra testimonio en mi vida, pero fue la forma en que se lo pude explicar, y él sonrió muy dulcemente y me dijo que sí. Y entonces, en ese momento, Arturito, para mí no era suficiente. Yo decía: "No, de una vez se los traigo". Yo dije: "Ahorita capaz que ya, o sea, se los traigo". Entonces, yo le dije: "Jesús, espérame tantito, mejor espérame y yo te traigo a todos aquí a tus pies también". Entonces, el Señor volvió a sonreír, me dijo que sí, como yo creo que, no sé, nuestro Señor no ahora lo veo y digo: "Haber dicho esta no sabe ni en qué se está metiendo", ¿no? Pero bueno, el Señor tuvo que hacer como un ademán, como diciendo: "Anda y ve", porque yo no salía de ese gozo. Cuando el Señor hace este ademán, yo pego la carrera, como aquí en México decimos, como tapón de sidra, ¿no? Salgo destapada y gritaba, y yo le gritaba como loca a mi mamá, en lo que bajaba las escaleras para que se despertara, ¿no? Le decía: "Mamá, mamá, un hombre". Y yo, pues, había visto muy poquitos hombres en toda mi vida, o no había visto, porque, pues, no tenía papá, y por lo general las personas que iban con mi abuelita, pues, casi todas eran mujeres, ¿no? Entonces, imagínate, Arturito, la impresión de mi mamá y el susto que se llevó de que yo le gritara que había un hombre conmigo en la terraza, ¿no? Y cuando yo estaba solita. Entonces, mi mamá se armó de valor, se agarró, dice que 2 cascos de refrescos de esos grandotes que habían antes de vidrio, y se fue con los cascos y decía: "Yo lo mato, ¿no? Si le hice algo a mi bebé". Y, pues no, obviamente cuando ya llegamos a la biblioteca, pues ya esa biblioteca estaba normal, ¿no? Ya la luz estaba normal. Yo sabía que Jesús seguía estando ahí con nosotras, pero sabía que mi mamá no lo iba a poder ver y sabía que, pues, yo ya no lo podía ver con mis ojos, por lo menos físicos, como acababa de tener este primer encuentro con él, ¿no? Entonces, realmente esa fue la primera vez, son mis antecedentes, es la primera vez que yo conozco a Jesús y pues de ahí viene pues una infancia que lo que me comentan los sacerdotes, que muchísimo tiempo después es cuando comienzo a tener relación con nuestros sacerdotes, pero bueno, es que me comentan que es una infancia completamente mística, llena de ver almas del purgatorio, ángeles, batallas espirituales y muchas situaciones las tengo descritas actualmente en unos escritos que tengo la instrucción de escribir desde hace aproximadamente 3 años. Y pues básicamente ese fue el inicio, hermanito. No sé si gustes que siga como desarrollando o alguna pregunta. No, adelante, hermano. Una pregunta que quiero hacerle, hermano, una pregunta importante. Cuando usted vivía ahí con su abuelita y miraba todo eso,
Descríbanos un poquito qué tenía ella, qué usaba o qué veía usted, qué alcanzó a mirar. De lo que usaba para hacer, los trabajos. Bueno, tenía una que yo me acuerde, qué buena pregunta. Tenía unas cartas, que eran las que y que eran unas cartas de estas, no tanto de tarot, porque yo después acudí a las cartas, porque, pues, obviamente tenía el ejemplo de mi abuelita y alguna vez me lo tiraron con tarot, pero eran otras cartas, como de estas de espadas, bastones, copas y cosas así, eran unas cartas normales. Tenía hacía amuletos que también le daba a las personas. Em, Tenía un cuadro de un personaje que le decía el padrecito Elías, algo así, la verdad no recuerdo bien, y tenía un oratorio. En ese oratorio, afuera del oratorio, tenía un anafre, pues, compraba siempre, me acuerdo que ramas de pirul, y en ese oratorio ella se ponía una bata blanca que creo que después me enteré, me comentaba alguien por allí que eso es como muy usual, que es como algo medio, pues no es sectario, o sea, pues todo eso cae en satanismo, porque todo eso es opuesto al Señor, ¿no? Pero ella se ponía una bata blanca y ella decía que en ella entraba el espíritu de este hermanito y daba como una especie como de prédica, algo así, ¿no? Entonces, pues yo todo eso lo veía así como muy raro, a mí no me gustaba porque además mi abuelita me llevaba a las limpias, o sea, cuando yo le conté de Jesús, mi abuelita no me comentó nada, mi mamá tampoco me dijo nada, entonces yo me guardé esto de Jesús en el corazón, pero desde ahí mi abuelita me empezó a llevar a las limpias para que le dijera si yo veía demonios, espíritus o qué, y entonces imagínate que era espantoso para mí, o sea, para una bebé ver todo este mundo espiritual, pero el oscuro era horrible. O saber que, por ejemplo, una hermanita tenía un trabajo de muerte y que se iba a morir en cuánto tiempo, y saberlo, o sea, era muy fuerte para mí. Yo recuerdo que yo le tuve que decir a Jesús, le dije: "Jesús, por favor, eso ya no me lo dejes ver, yo no lo quiero ver". Y bueno, pues sí, ya no lo volví a ver, pero era muy pesado para mí, sobre todo porque no tenía una orientación. O sea, en mi casa había una confusión terrible de qué era lo bueno, qué era lo malo y cómo salir adelante, ¿no? Ah, muy bien. Continúe, hermano, continúe. Bueno, pues después de eso, pues yo crezco igual, pues como verás, sin ninguna guía. ¿Por qué? Porque mi mamá pues seguía en el mundo del espectáculo. Unos años después ella se casa con el que yo siempre vi como mi papá, pues mi papá normal, aunque pues yo era hija adoptada de mi papá, pero, pero bueno, fue una vida en la que mi papá pues tampoco tenía formación en la fe. Mi papá Juan Carlos, que en paz descanse, no tenía formación en la fe, además, pues él era muy jovencito, o sea, tenía creo que como 17 años, 19 años, o sea, era pues un jovencito, o sea, que no iba a formar a una bebé, él estudiaba, trabajaba, entonces pues tampoco era como que ahí hubiera una guía. Sin embargo, hay un detalle muy importante en todo esto, hermanito. Mi mamá es casi la menor, la penúltima de 10 hijos. Entonces, ella era pues como de las más chicas y la hermana más grande, mi tía Belia en paz descanse, ella como que ya se había dado muchos golpes en la vida, em, y ella estaba teniendo como una especie de acercamiento a la iglesia, aunque no sé si asistía a misa o qué, porque jamás me dio formación, pero sí sabía que había que bautizar a los niños. Entonces, va con mi mamá y más preocupada que yo no iba a tener papá, y le dice: "Oye, ¿qué tal que llevamos a la niña a bautizar?". Entonces, a mí un día 13 de mayo, día de Nuestra Señora de Fátima, que es quien da el mensaje de al final, mi Inmaculado Corazón triunfará, que nos está acompañando en este diseño tan hermoso que tienes de tu programa, me va a bautizar y ella es mi madrina y va a bautizar en un lugar muy especial que es la Basílica de Guadalupe, en la casa de Mamita María en la advocación de Guadalupe, que es la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, ¿no? Entonces, fue algo, pues para mí que yo creo que me marcó desde ese entonces. Yo sé que desde ese entonces Mamita María siempre me acompañó, pero aunque yo no lo sabía, ¿no? Porque yo sé ya esa información,
pero ese detalle creo que fue muy importante en mi vida para hacerme este acompañamiento, pues, en todas estas cosas tan terribles que yo iba pasando de niña, ¿no? También está sonando una alarma, hermanito. ¿Quieres que te molesta mucho para irla a quitar o? Si quiere, tómese su tiempo, vaya a quitarla y la esperamos, no hay problema. No hay Okey, perfecto, hermanito. Permítame un segundito. Perdón, hermanito, es que el teléfono de mi mamá. Pero bueno, te comentaba que desde esa primera vez que yo tuve esa experiencia con el Señor, también mi vida, pues, tomó un tono como muy pesado. De por sí, pues, en la familia pesaba eh, pues, una situación muy oscura, porque cuando la gente recurre, y lo hemos platicado con hermanitos que, pues, están apenas retomando el camino, ¿no? La gente que va a las cartas, o que va a las limpias, o incluso muchas de las personas, claro, hay gente que lo hace con toda la maldad del mundo, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de las personas no lo hacen por maldad, lo hacen porque no saben, no conocen el camino verdadero y ellos pues tienen angustias y acuden a estas cuestiones, pero esto obviamente va abriendo las puertas para que su vida se vaya destrozando cada vez más. Y eso fue lo que pasó con mi abuelita, porque mi abuelita al dedicarse a todas estas cosas y al perjudicar a tantas personas en vez de ayudarlas, aunque su intención era la contraria, pero obviamente sobre la familia de nosotros pesaban muchas maldiciones. O sea, fue un historial de suicidios, asesinatos, drogadicción, indigencia, locura, prostitución, muertes trágicas. O sea, era horrible, horrible. Y mi vida no fue menos horrible. Realmente yo comencé a cargar una cruz muy pesada, llena de, em, pues de una huella de abandono, obviamente, porque pues mi papá no estuvo ni siquiera presente, de ser muy sobajada, de tener un bullying muy pesado en la escuela y por parte de la mayoría de mis primas, pero muy, muy, muy cruel, muy pesado, eh, de abusos sexuales, de muchas cosas que una niña tan chiquita no tendría que vivir, que pasar. Y bueno, obviamente, pues todo eso forma parte de la cruz, ¿no? Que también tenemos que cargar todos. Hoy lo sé, hoy agradezco y hasta se lo echo a nuestro Señor de haber sabido, me hubieras puesto más, ¿no? Porque es una belleza el saber, pues, la belleza y el trasfondo que hay en entregar y en ofrecer todas estas situaciones, todas estas lágrimas, todos estos dolores, angustias en las manos de nuestro Señor y ofrecerla como una reparación y también por la salvación y la conversión de todas las almas, ¿no? Entonces, bueno, pues así yo fui creciendo. Yo podía ver a mis ángeles. eh, Básicamente ellos, la única función que hacían conmigo era consolarme en los momentos como más complicados, más difíciles, y recordarme lo que yo sabía desde un principio, que cuando a mí me decían: "Pues desquítate del que te pegó, desquítate de la persona que te golpeó, o sea, o toma venganza o algo", y porque era un mundo muy muy violento en el que yo vivía. Y yo decía: "No, es que no es así, es que la almita que viene y me golpea es porque está sufriendo, porque tiene la influencia de un demonio allí, está perdiendo esa batalla y está sufriendo también esa alma". Entonces, yo lo que tengo que pedirles a Jesús, que entre en ella el amor, su luz, así como cuando Él me vino a ver, para que esa almita deje de sufrir y para que deje de perder esas batallas y deje de hacerle daño a los demás. Pero yo era una niña que no sentía rencor por nadie, entonces menos encajaba en el mundo, ¿no? En un mundo así de violento y de oscuro, o sea, era como la que estaba como medio loquita, ¿no? Como que las contestaciones no eran lo que esperaban ellos en ese ambiente tan oscuro. Entonces, a los 15 años yo recuerdo que mis angelitos me dijeron que ya no los iba a poder, yo escuchar ni ver, con mis sentidos, de alguna manera. Yo no los escuchaba con mis oídos, sino en el corazón, y solamente sabía que estaban ahí presentes, pero tampoco es que los pudiera ver a detalle, ¿no?
y tampoco estaban todo el tiempo, únicamente eran en estos momentos específicos. Pero, pues, para mí eran mis únicos amigos y era mi único consuelo. Entonces, cuando me dicen que ya no los voy a poder ver y escuchar, aunque ellos siempre van a estar conmigo, ayudándome en todo, pues, para mí fue un día muy triste, y eso fue a los 15 años. Y yo era una niña muy obediente. Yo tenía claro que la obediencia era algo fundamental. Era otra cosa que siempre me dejaron en claro, que la obediencia tenía que ser sumamente puntual, pero era una niña muy introvertida también, no encajaba de ninguna manera en el mundo. Y además, nuestro Señor me deja una gracia particular cuando en este primer encuentro místico con Él, donde yo a los pocos días me doy cuenta que ya sabía sacar palabras de los libros, y no solamente podía sacar palabras de los libros, sino que ya sabía escribirlas y ya sabía hacer hasta cuentas, ¿no? Yo creo que eso fue una gracia que me dejó nuestro Señor Jesús en ese encuentro, en ese primer encuentro. Y también comencé a tener una serie de sueños desde los 3 años de edad, que vi por primera vez a Jesús, hasta los 15 años de edad. O sea, por 12 años yo soñaba diario lo mismo, y yo pensaba que todas las personas soñábamos diario lo mismo, ¿no? Hasta que yo comencé a animarme a comentarlo con maestras, así, pues, veía su cara que me decían: "Esta es la loquita, ¿no?, de la escuela". Entonces, yo todas estas cosas me las guardaba en el corazón, porque yo decía: "Es que nadie las entiende". Solo lo comentaba con mi mamá, pero mi mamá, pues, se quedaba, pues, perpleja, ¿no? O sea, no sabía ni qué contestarme. En este sueño yo me veía saliendo de casa de mi abuelita sola, que yo sabía que, o sea, por decir sola, me refiero a que no iba mi abuelita, no iba mi mamá, pero yo sabía que Jesús, aunque no lo viera, estaba ahí presente. Entonces, yo salía como muy fervorosa, como muy llena de fe, a la mitad de una noche oscura, sin abriguito, sin lonchera, sin nada, solamente lo que llevaba yo puesto, y empezaba a caminar. Y en cuanto empezaba a caminar a la mitad de esa noche oscura, en esa calle oscura, me encontraba una señora. La primera persona que me encuentro es una señora, como una ama de casa muy normal. Cuando ella voltea y se percata de mí, yo veo su corazón, que lo tenía completamente incendiado. Era un corazón completamente en llamas, iluminado. A mí se me hizo precioso, Arturito, y entonces ella me pide que voltee a ver mi corazón, y veo que mi corazón está completamente incendiado también, y se me hizo lo más bonito del mundo. Entonces yo comenzamos a caminar juntas. De repente, al día, no sé, a la semana siguiente nos encontrábamos unas personas en esa oscuridad. Al acercarnos a ellas, los corazones de estas personas se incendiaban también. Y así, al paso de los meses, de los años, ya no era un camino oscuro, sino que yo le decía a mi mamá: son ríos de luz lo que se ve allí. Y yo siempre tenía esa frase: ríos de luz, ríos de luz. Imagínate, Arturito, que después de hace como, yo creo que 2 años, me enteré por ahí que Guadalupe en árabe significa ríos de luz, ¿no? Yo esto no lo sabía y a mí me impactó mucho. Y obviamente ya no era un camino oscuro, ya era un camino de puros ríos de luz, en que todos teníamos esta capacidad de compartir esta llamita, como comparte una flamita su llamita de vela a vela, por ejemplo, ¿no? Y se van incendiando esas velitas. Y pues yo no entendía nada, o sea, yo todo esto me lo guardaba. Llegan mis 15 años, pues es el día más triste de mi vida. Obviamente yo no tenía fiestas, no, o sea, no, como que siempre me consideré como que me apocaban muchísimo, porque pues de inmediato nacen mis medios hermanitos, y ellos siendo hermanos completos, pues como que ellos, toda la atención era para ellos. Y pues siempre fue así como que los comentarios de mis amigos, ¿no? Que me decían: "Es que no serás adoptada, porque siempre el trato es como muy diferente, ¿no? De tus hermanos contigo". Pero yo trataba de no hacer como mucho caso de esas cosas. Y sin embargo, pues sí, como que, me sentía yo muy fea, de niña, porque el bullying que me hacían era como muy intenso. Entonces, de pronto, cuando yo ya soy adolescente, 15 años, empiezo a crecer, y veo que es todo lo contrario, que tengo como mucho, como que se me acercan muchas personas, empiezo a tener muchas, propuestas para hacer teatro, para hacer como y cosas. Yo me quería dedicar también
al mundo del espectáculo, porque también desde pequeñita me di cuenta que a través del canto era la única manera en la que yo podía sentirme otra vez como conectada con nuestro Señor de alguna manera. Y entonces yo me la pasaba cantándole y cantándole, y yo veía a una persona triste y le cantaba, y entonces yo entendí que el canto era como ahora nos explican los maestros acá de la asamblea, ¿no? De los salmos, que el canto es algo que se debe de usar para poder acercar de una forma más rápida a la asamblea, ¿no? Al pueblo, a nuestro Señor. Entonces, pues yo cantaba, todo el tiempo cantaba. Y entonces yo pensaba que la única manera de cumplirle la promesa que le había hecho nuestro Señor, de llevarle a sus pies a las almas y de hablarle a todo el mundo de Él, pues era a través del canto. Entonces yo veía que mi mamá, pues la escuchaban en la radio, la veían en la tele, y yo decía, pues si yo cantara, a lo mejor de esa manera le puedo cumplir la promesa a nuestro Señor. Obviamente, pues que lo que nosotros soñamos y que podemos imaginar con nuestra poquititita inteligencia, que es nada, somos nada, pues es todo lo contrario muchas veces a lo que el Señor realmente espera de nosotros, ¿no? Entonces, por ahí yo entendí que era el camino. Empecé a tener muchas propuestas para lanzamientos musicales, me ofrecen estudiar en el CEA de Televisa, me empiezan a dar capítulos de telenovela, llamados para comerciales, para proyectos musicales. Se me abrían las puertas para el medio de una forma muy fuerte. Y sin embargo, siempre que ya iba a haber un lanzamiento, siempre que era firmar un contrato fuerte o algo, siempre algo hacía que o yo desistiera o se caía. Y entonces yo entendí que pues como que por ahí tampoco era el tema, pero me empecé a volver muy vanidosa y me empecé a perder por el tema de la vanidad, por el tema, aunque no me considero que haya sido una persona como muy soberbia, ni mucho menos, siempre con cervezas sencillas, pero sí era una persona vanidosa, ¿no? Y sobre todo una persona muy confundida, que tenía puras amistades del mundo, que me decían que todo esto liberal que trae el mundo y todo lo contrario a lo que es la castidad y estas cosas, pues todo eso yo lo hacía, porque los productores en ese medio pues te dicen que pues que los escotos, que las minifaldas, que tienes que vestir toda como muy opuesto a lo que el Señor nos enseña, y en todas esas cosas yo caí. Y, y también, pues, empiezo a tener ahí otra cruz porque, pues, de todos los hombres de los que yo me enamoré, aunque me hacían sentir que querían algo bien conmigo, pero siempre jugaron conmigo, o sea, siempre era así como la ley del descarte, ¿no? De te uso y ya que usé y saqué lo que quería de ti, vas para afuera y ya tengo otras 10 más, ¿no? Entonces, como que fue algo como que me marcó mucho porque nunca pude tener una relación bonita con alguien que realmente me amara, que realmente quisiera algo como bien conmigo. Entonces, como que eso marcó también toda mi vida. Entonces, yo, también, pues, iba a las cartas, ¿no? Yo no lo veía mal porque, pues, mi abuelita toda la vida lo hizo. Entonces, pues, de las cartas es las limpias, que tampoco las veía mal, y de las limpias ya era que ve con el padrino santero, y yo de repente había escuchado hablar que los santos eran buenos, y yo pensaba que era lo mismo. Entonces, empiezo a caer en una serie de errores y de oscuridad tremenda, que después ya no supe ni cómo salir de allí, mi mamá igual, hasta que no me vi envuelta en una red de tratantes a través de un novio que tuve también de Televisa, también un famoso que, pues, que acu ¿Perdón? ¿Cómo comienza eso, hermanita Paula? ¿Cómo comienza a meterse a ese enredo tan fuerte? Digamos, en lo que acaba de mencionar hoy. Okey, pues, a través de este novio, que bueno, para mí era mi novio, para él, pues, era una más, yo creo. Pero este chico, pues, era un conductor y locutor de radio también muy famoso acá en México, muy conocido de todos. Por respeto no voy a mencionar el nombre, pero, pues, yo pensé que con él me iba a casar, o sea, de verdad, yo casi le veía la aureola, yo decía: "Este hombre es bien bueno", y me ayudaba muchísimo. Yo por primera vez me sentía amada, me sentía que realmente estaba con la persona correcta, pero yo no sabía que, pues, no era nada de eso, o sea, realmente él se estaba involucrado, pues, con mucha gente bastante oscura, de narcotráfico, al parecer, según salió en las noticias después, también con una red de tratantes internacional.
Y la hija de los tratantes estaba obsesionada con él. Entonces, y era una niña, yo creo que hasta la menor de edad era, no sé si tendría los 18 años, pero yo la veía muy chiquita a la niña. Y ella, pero pues imagínate, inmersa en este mundo de, pues, de gente que desaparece a las personas como desaparecer cosas, ¿no? Y que abusa tanto de las personas. Tenían 300 europeas secuestradas en un lugar, ¿no? Acá en México. Después se desmantela toda esta red de tratantes, pero en ese tiempo todavía estaba vigente. Entonces, esta niña con toda la naturalidad del mundo me dice: "Si no te vas de la vida de esta persona, yo te desaparezco". Bueno, me lo dijo con otras palabras, ¿no? Y lo desaparezco también a él. Y yo no le tomé en cuenta, pero hasta que de pronto tenemos un primer intento de que, pues, que sí nos iban a desaparecer. Y yo me di cuenta que no estaba hablando mentiras, y de repente, a través de anónimos, me hacen saber quién es ella, quiénes son sus papás, cómo estaban involucrados este chico y estas personas. Y yo, francamente, sí veía cómo él llevaba a las edecanes y las invitaba a este table a que trabajaran. Y en este table, ya que les firmaban el contrato, pues las secuestraban y las metían a la trata, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente a mí me consta que, pues, que sí estaba ahí involucrado, y por lo mismo no podía hacer nada. Entonces, yo lo que entiendo es que a mí me tomaron como una moneda de cambio, porque a mí me mandaban anónimos y me decían: "Pues sí, dile que si no nos da tal cosa para este jueves, le vamos a entregar tu cabeza", ¿no? Entonces, yo iba con él y él, en vez de decirme: "No te preocupes, ay, discúlpame", no, obviamente se enojaba, no quería que yo, pues, como que platicara estas cosas, me saca de su vida de una forma espantosa, pero me deja allí. O sea, yo duré con las amenazas 4 años. 4 años, ¿no? Fue una vida de tormento espantoso, que no le deseo a nadie, porque si me compraba, sacaba yo otro número de celular, me acuerdo que lo cambié, y ese mismo día ya tenían el número y ya me estaban mandando los mensajes, ¿no? Me perseguían, no tenía yo delirio de persecución, sino que realmente si yo salía en la noche me decían: "Ay, fuiste a tal lugar y a tal lugar, y pero para la próxima no llegas, no regresas". O sea, eran unas amenazas muy subidas de tono, muy feas. En las noches no me dejaban dormir porque me decían que estaban afuera de la casa, que me pusiera a rezar porque ya iban a entrar a desaparecerme a mí y a mi mamá. Mi familia se desbarata por completo, mis hermanos se van a vivir fuera de México, mi papá se va de la casa, nos deja sin un quinto. Estaba empezando un negocio con este chico que obviamente estas personas también desaparecieron, me calumniaron de una forma espantosa, me hicieron parecer como si fuera yo una prostituta también, me hacían fotomontajes en las redes sociales. Entonces, o sea, toda mi vida se desbarató en un abrir y cerrar de ojos. Obviamente, este cuate, pues, me di cuenta que nunca me había querido, ¿no? Porque si me hubiera querido, no me hubiera puesto ahí, no me hubiera expuesto y hubiera hecho algo, por lo menos para consolarme, no me hubiera dejado así, ¿no? A merced de estas personas. Mi mamá, pues, como mi papá la deja después de toda una vida, pues, se quería suicidar. O sea, no, una cosa espantosa, y además sin dinero. Llegó el momento, Arturo, de que en que yo abro el refrigerador, porque yo ya no ataba ni desataba, me la pasaba todo el día dormida y toda la noche llorando, no sabía ni qué día en qué día vivía, no me bañaba, no comía, no me hacía cargo de nada, mi mamá menos. Llegó un momento en que abro el refri y lo único que había en ese refri era un pedacito de cebolla ya podrida y una tortilla dura para mi mamá y para mí. O sea, después de tener una vida llena de comodidades, de gente que nos cocinara, que nos llevara, nos trajera. O sea, mi papá nos tenía el mundo como una burbujita rosa, llena de comodidades, y de pronto no tener nada, nada. Y yo tenía unos ahorros de este negocio que había empezado, que me estaba yendo muy bien, pero nada más veía cómo bajaban y bajaban y bajaban los ahorros y no entraba dinero, y yo no tenía manera de dónde conseguir más dinero. Y yo decía: "¿Qué va a pasar? O sea, me voy a quedar viviendo abajo de un puente". Y como en mi familia sí hay historial de tenemos familiares, actualmente tengo un primo desaparecido que sé que está en la indigencia y no lo encontramos, ¿no? Entonces, para mí no era ajeno. Yo decía: "Es que no, vamos a terminar mi mamá y yo viviendo literal, pidiendo limosna debajo de un puente". Ya no había nada más que hacer allí.
era una oscuridad tremenda y aparte, como yo cometí la torpeza de hacerle caso por ahí a alguien que me dijo que fuera con los santeros, yo recuerdo que nada más fui, yo creo que en un par de ocasiones, pero en esa primera ocasión me piden que ponga un altar, o sea, y lo tengo que decir porque es muy grave y yo creo que a lo mejor muchas, no, espero que no muchas, pero si algún hermano por aquí ha llegado a acudir a una cosa así, o le ha tentado le ha llamado la atención alguna vez caer en esto, de verdad que es lo peor que se puede hacer. A mí me pidieron que pusiera un altar y allí es cuando empecé a reaccionar, porque yo dije: "¿Un altar?". Pero yo sabía de Jesús desde muy niña, ¿no? Y yo sabía que es Dios y es el único Dios verdadero. Entonces, ahí ya no me cuadró y dije: "¿Por qué le tengo que poner un altar si no es Dios?", ¿no? Entonces, pero como la obediencia para mí era absoluta, yo dije: "Bueno, si me dicen, pues lo tengo que hacer". Lo hice la primera vez, Arturo, y de verdad que fue espantoso. Yo sentí, o sea, mi alma lloraba, sentía una cosa horrible. Yo decía: esto está mal", pero sentía como ya había una infestación demoníaca también en la casa, o sea, estaba del terror todo aquí. La casa era horrible, se caía a ruinas, llovía, teníamos goteras por todos lados, humedad por todos lados, una casa lúgubre, oscura, no, es espantoso, espantoso. Entonces, digamos que fue como la noche más oscura que yo viví, una purificación que ahora entiendo que el Señor permitió para que yo pudiera pasar por ese crisol, porque nada que esté impuro puede estar ante su presencia, ¿no? Entonces, yo lo único que recuerdo es que yo lloraba y en mis llantos yo le decía: "Jesús, ¿por qué?". Bueno, tontamente, porque en ese momento yo lo pensaba así, yo le decía: "¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Será que estoy tan llena de inmundicia, de fango, de tantas cosas? Ya le di al traste a toda mi vida que ya no soy digna de ti, porque jamás te volví a ver, jamás te volví a escuchar. Y yo sé que tú estás ahí, que tú estás aquí. Y me duele porque estás viendo toda esta oscuridad, estás viendo todo cómo se desbarató tan feo mi vida. Y te estoy desilusionando porque ni te cumplí el hablar de ti con la gente, ni te cumplí el traerte aquí a las personas y no sé qué hacer, estoy completamente perdida. Y yo ya entendí que de la fuerza de mi brazo yo no puedo nada, no puedo nada, soy una burra por completo. Y, pero yo sé que tú eres el Todopoderoso, Jesús, y yo sé que si tú quieres, tú puedes transformar mi vida. Y yo sé que a lo mejor seguramente no lo merezco, pero y yo sé que mi vida ya no vale nada en estos momentos, pero yo te la entrego, porque de aquí ya no sigue nada. O sea, ya toqué todas las puertas, en todas me equivoqué, todo lo hice mal. Entonces yo te entrego esto, que es nada, es pura inmundicia, pero lo pongo en tus manos y haz de mi vida lo que tú quieras. Si tú quieres que yo me vaya a vivir debajo de un puente, yo me voy ahí. Si tú lo que tú quieras hacer, tómalo, porque yo me declaro incapaz. Ya no puedo más. En ese momento yo doblo rodilla, Arturo, y no sé cómo explicarlo, pero en mi corazón, después de estar tan angustiado, tan aterrado, porque esos anónimos a uno los llenan de terror, de un terror extremo, porque no eran nada gentiles, no eran unas cosas espantosas y era tenerme en esa psicosis de 2 y 3 amenazas por día, imagínate, por 4 años. Mi vida estaba completamente deshecha, no quedaba absolutamente nada, 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 no había futuro. Y aún así, yo después de que doblé rodillas, y eso fue también a causa de un hermanito que me encontré en la calle, que me vio tan triste, tan mal, que me dijo: "Chamaca, ¿qué tienes?". Y yo le empecé a contar como si fuera un conocido, era un completamente desconocido, ¿no? Pero yo le empecé a contar, y él muy hermosamente me dijo, y eso yo lo quiero compartir, porque muchas veces nos encontramos a tanta gente que está así de perdida, Arturo, en esas tinieblas y que no haya cómo salir y que no conocen el camino. Y uno que sí lo conoce, tenemos la responsabilidad bien fuerte de
darles esa luz de esperanza del Señor, ¿no? Este señor en la calle me dijo: "Léete, investiga el Salmo 91, léelo diario", y me empezó a contar toda la historia del Salmo 91. Él era teólogo, me parece, y de cómo el pueblo, hebreo, pues, podía vencer todas estas batallas, de la mano del Señor, y la importancia que la noche previa a la guerra ellos rezaban el Salmo 91. Entonces, de ahí yo me agarré en internet, investigué el Salmo 91, y desde ese día hasta la fecha no ha habido un solo día que yo no, no recé este Salmo 91. Y, pues, yo creo que eso es lo que me ayudó también a doblar rodilla, y en ese momento mi corazón se vació de esa angustia, se vació de esa tristeza, se vació de todas esas cosas, de este terror, y lo que sentí fue paz. No es que haya vuelto a ver a nuestro Señor Jesús, pero volví a sentir esa paz que solamente el Señor da cuando contesta, cuando dice: "Sí, sí quiero", cuando le dice: "Señor, límpiame si quieres de mi lepra", ¿no? De mi lepra espiritual, y el Señor te contesta: "Sí, sí quiero", ¿no? Entonces, de ahí él cambió mi vida, Arturo. Realmente fue algo sorprendente porque en esa misma semana yo tenía resuelto el tema del dinero, se acaban las amenazas de muerte, mi mamá yo la veía ya mucho mejor, em, y pues todo se comienza a componer, componer, componer. Y yo para esto, pues en las redes sociales yo no entendía qué eran las redes sociales, porque era algo como muy nuevo para mí. Yo pensaba que era un diario electrónico, entonces yo ahí iba comentando, pues como pensaba que era un diario y que era solo lo leía yo, así lo pensaba yo, pues yo escribía: el día de hoy me dijeron esto, me mandaron estas amenazas, o el día de hoy doblé rodilla". O sea, yo iba documentando todo en lo que yo pensaba que era un diario, pues era Facebook, y no sabía que aparte Facebook había puesto como que, todo abierto. Entonces, a mí me notifica Facebook que tenía muchísimos personas leyendo lo que yo escribía todos los días, y que iban a experimentar haciendo unas cosas nuevas que les iban a llamar páginas, y que iban a llamar influencers a las personas que tuvieran esas páginas. Y yo decía: "Pues, influir, ¿qué? Yo no influyo en nada, ¿no? Y si influyo, soy una burra, ¿en qué les puedo ayudar?". Pero bueno, a partir de eso, fue como vivir con un pie muy en la fe, porque me volví muy fervorosa en la fe y dije: "Desde hoy", y cuando me enteré que esto era, público, pues yo me metí a todas las redes que pude, y en todas les hablaba de Jesús y de la grandeza de Jesús, y en todas les cantaba, porque yo decía: "Yo le tengo que cumplir a Jesús, y tengo una vida que le di al traste, toda una vida completa, y no le he cumplido a Jesús, entonces me tengo que dar prisa", ¿no? Entonces yo dije: "Me pareció una maravilla lo de las redes sociales", porque dije: "A través de esto yo llego a muchas personas y les puedo cantar y les puedo decir de las maravillas de Jesús, y cómo de Jesús, pues, capaz de convertir hasta la vida más dada al traste como la mía", ¿no? Entonces yo empecé a usar las redes sociales para eso, pero seguía sin formación en la fe, ¿no? Entonces, porque a pesar de que me contrataron, siempre el Señor me dio una voz muy buena, que es un don y carisma de Él, y me contrata un grupo católico, de hecho, para cantar en misas, un grupo muy bueno, y ellos sabían que yo no era católico, bueno, que no sabía nada de religión, ¿no? Entonces, pero fíjate, Arturito, lo que son las cosas. Yo me acuerdo que a veces hasta el padre se acercaba a darnos la comunión, y yo no sabía ni qué era la comunión. O sea, yo decía: "Pues es una galletita que me dieron", ¿no? O sea, o sea, yo decía: "Pues qué amables", ¿no? Yo pensaba que el Santísimo era un perchero. O sea, de verdad que una ignorancia absoluta con la que yo iba a trabajar en esas misas, y ninguno de mis compañeros del coro, el maestro, ni nadie me tuvo a bien explicarme algo. Y vuelta a lo mismo, es nuestra responsabilidad, si vemos al hermano que anda, pero si perdido en la Patagonia, decirle: "Oye, a ver, estás comiéndote la comunión, si sabes qué es la comunión, es el cuerpo de Cristo". O sea, como empezar como a explicar para que los hermanitos entiendan, pues, qué está haciendo uno y dónde está uno metiendo la pata, ¿no? Pero bueno, yo seguí sin formación en la fe, pero muy fervorosa, eso sí, muy fervorosa. Em,
me contratan por el tema de los seguidores, me llamaban para hacer, pues, algunas películas, para hacer, para conducir un programa específicamente, que era de revista, pero allí yo trataba de, pues, como había yo, pues, pasado por cosas muy tristes en mi vida, yo decía: "Vamos a ayudar a las personas que sufren, a las personas que hoy no tienen esperanza, con las personas que hoy no tienen que comer". Entonces, yo me acuerdo que, pues, a través de los artistas que iban a los programas, yo los convencía para que mostraran ese aspecto humano, y nos íbamos juntos a visitar hospitales de oncología, o nos íbamos a visitar a donde había gente indigente, conseguíamos patrocinios para tener comida, para tener cosas que repartir con los más necesitados, y todo eso, pues, lo íbamos documentando, y era como algo bonito que empezó a llamar la atención, porque era ver como el aspecto muy humano de artistas que veías muy superficiales, ¿no? Como muy exitosos, pero ver también ese lado humano. Y yo para eso comencé a usar ese programa en realidad. Y recuerdo que tuvimos por ahí un reality show muy bonito que yo, en sueños me dieron instrucciones para ese reality, y y fue hermoso porque yo obedecí todo. Yo no había hasta ese momento yo todavía no leía Biblia, y mi máxima formación en la fe era, pues, más o menos saberme el Padre Nuestro, o sea, y me lo sabía como al revés volteado, ¿no? O sea, la verdad no me lo sabía bien, y el Salmo 91, eso sí, ¿no? Pero pero ese reality a mí me gustó mucho porque fue en la época, Arturito, en que, no sé si recuerden, que habían muchos jovencitos tratando de ser influencers, ¿no? Y que hacían cualquier reto absurdo y ponían en riesgo sus vidas mismas, su salud, con tal de conseguir un seguidor más, con tal de tener un like. Y entonces, en estos sueños a mí me decían que tenía que hacer este reality dedicado al influencer, al único que pudiéramos considerar influencer, al más poderoso de toda la historia, de todos los tiempos, aquel que es el único que sí nos ama, que es el único que nos ha venido a salvar, que es el único que dividió la historia en un antes y en un después, ¿no? Entonces yo en sueños, o sea, soñaba que tenía que hacer 12 capítulos, que al tercer capítulo se tenía que descubrir los mismos participantes quién era el influencer más poderoso, y pues obviamente estamos hablando de Jesús, ¿no? Y entonces se anotaron muchos jovencitos de muchos países, esto era por redes, y fue bien bonito que todos concluyeron que sí, que Jesús era el único influencer, ¿no? El único digno de seguir y el más poderoso. Y, y pues en cada capítulo íbamos practicando diferentes cosas que ya posteriormente cuando comienzo yo a leer Biblia, me sorprendí porque dije, es como si ya lo hubiera leído, porque practicábamos el perdón, el servicio, el amor, la caridad y todas las cosas que en los evangelios nuestro Señor iba enseñándole a los apóstoles, ¿no? Entonces fue algo muy bonito. Y el último capítulo tenía que ser la caridad, ejercida por todos. Era muy complicado porque lo que me pedían en ese sueño es que convenciera yo a artistas famosos de donar completamente su show, lo cual es completamente casi imposible porque no solamente el artista, sino es el manager, y el manager jamás te va a decir que gratis nada, ¿no? Tenía yo que conseguir un lugar que nos donara todas las facilidades para hacer un show, y pues esto también es imposible porque son gastos tremendos y ningún centro de espectáculos te va a decir: "Te lo pongo gratis", ¿no? Y también teníamos que conseguir un medio masivo de televisión, por lo menos con cobertura abierta y nacional, que nos regalara la publicidad para este concierto con causa, lo cual también es imposible. Y después todas las personas tenían que ir gratuitamente, pero su entrada, digamos que era no con dinero, sino llevando despensas, cobijas, juguetes, medicamentos para poder repartir entre los más necesitados. Entonces, este era el esquema. Yo dije, híjole, está bien difícil, pero pues si Jesús quiere, así se va a hacer. Y así sucedió. O sea, realmente es que para mí fue sorprendente que artista con el que yo iba me decía, sí, ¿cuándo es? Y de verdad fue un show que no duró media hora, fueron 7 horas de show, Arturo, 7 horas, porque desde una Daniela Aedo, un Chao, o sea, muchos artistas famosos fueron, regalaron completamente su show. El lugar, una amiga me dijo, pues yo tengo un centro de espectáculos, y no solamente nos cedió
todas las facilidades del lugar, micrófonos, luces, el lugar, la renta del lugar, todo, sino hasta la cena para todas las personas. O sea, fue una cosa increíble. Y todas las personas llegaron con un montón de ayuda. Durante esas 7 horas entraban, salían, dejaban mucha ayuda. Se repartió todo a los poblados, más vulnerables. Todo se cumplió hasta lo último. Entonces, para mí acabé hecha pomada, pero muy satisfecha, ¿no? De ese trabajo tan bonito. Y ahí es donde comienza realmente la historia, Arturo, ahí, porque, obviamente yo obedecí puntualmente cada una de estas cosas, y, esto nos estamos situando, a principios de año del 2020, cuando recordarás que se empezaba a escuchar mucho de un bicho raro y que podía descontrolarse, justo como en estos momentos ahorita nos empiezan a decir que, o el ébola y no sé qué, ¿no? Exactamente en ese tiempo nos situamos. Y el concierto con Causa se llevó, me parece que la última semana de enero. Después pasan como 2 semanas que yo dije: "Yo necesito vacaciones, señor, 15 días, por favor, que no me paren la verdad aquí porque quiero descansar". Y, pasaron esas 2 semanas, cuando de pronto yo comienzo mi día normal, Arturo, según yo voy a comenzar mi día normal, me meto al baño, y en ese baño ocurre algo que jamás me había ocurrido en toda mi vida.